Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Testa, para los que no me conocen. Eh, es un placer enorme, enorme darles la bienvenida a otro encuentro de inspiradas, inspiradas, inspirados, inspirades, como cada uno se quiera apropiar de este espacio. Inspiradas es una iniciativa que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá a través de estas actividades, de estas charlas gratuitas que nos unen a todos y a todas, que nos incluyen a todos y a todas. Y como saben muchos, somos creyentes de que la cultura es un derecho humano y por esa razón todas nuestras charlas son gratuitas. Y son todos y todas bienvenidos. Y si nos dejan, nos podemos inspirar a descubrir nuevos escritores, nuevos cines, nuevas lecturas, pero sobre todo nuevas miradas. Es un espacio para disfrutar, poner un poquitito de pausa en Netflix o en la plataforma que quieran, que estén viendo y charlar de cosas lindas como son la literatura y el cine en esta ocasión. Como muchos de ustedes saben, esto sería imposible, imposible sin la generosidad de un montón de gente que colabora con Inspiradas desde hace mucho tiempo, en el Toronto Art Council, el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, Canadá Habla Español, Casta Latina, Diálogos Online, el Correo Canadiense, Cuéntame un libro, Ahora Canadá, y a todos y todos ustedes que con un like, con referirnos, con invitar a un amigo, hacen posible que esto se haga, esta comunidad se haga cada vez más grande. Gracias, 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 gracias. Comentábamos los otros días que a nosotros nos gusta mucho el tema del efeméride y hacía como mucho tiempo que nos venían pidiendo en la charla sobre Julio Cortázar y no le buscábamos el momento. Y bueno, llegó el momento este año y estamos felices de cerrar este año 2024 intenso con Julio Cortázar. Y lo vamos a hacer de la mano, por supuesto, amorosa de nuestro querido Juan Fernando García. Para los que no lo conocen, que son poquitos, yo lo sé, es poeta, escritor, profesor universitario, nacido en Necochea, Argentina. Publicó varios libros de poemas como La Arenita, Todo, Ramos Generales, Morón, Sobre el Carapachay, Temporales, Frente al Bosque de Pinos y Charo. Es editor del proyecto editorial Muchos Libros Felices junto a Fabián Muggeri. En 2003 estuvo haciendo acá una residencia en Banff, acá en Canadá, de lo cual siempre conversamos al respecto. Desde 1995, hace muchos años que nos conocemos, dicta talleres de lectura y escritura en ámbitos oficiales y privados. Ha sido jurado de premiación en el género poesía del Fondo Nacional de las Artes y ha realizado colaboraciones sobre literatura y arte que aparecen en un montón de lados. Ha sido curador del espacio Diversidad Sexual y Cultura, Orgullo y Prejuicio de la Internacional del Libro de Buenos Aires y desde el 2020 nos acompaña en estos recorridos literarios de Inspiradas, dándonos nuevos formatos a esto que tratamos de recorrer con la literatura. Y esta vuelta, lo que vamos a armar es un pequeño diálogo entre Juan y Cintia Rajmir, que es realizadora integral de documentales, realizó estudios de la maestría en cine documental de la Universidad del Cine y una especialización internacional en gestión política y comunicación y la cultura de Flaxo. Sus obras han recibido un montón de premios, 17 nacionales e internacionales. Es directora y guionista del cortometraje documental Huyendo del tiempo perdido. Es productora general, directora y co-guionista del documental que hoy nos convoca, Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas. Y Sara Facio, haber estado ahí, que se hizo en el 2023, y en el día de ayer la legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró de interés cultural este documental precioso sobre Sara Facio. Todos estos documentales han sido multipremiados. Además, Cintia fue directora de los documentales Luis F. Iglesias, El Camino de un Maestro, Francisco Paco Cabrera, El Canto de un Maestro. Fue coordinadora del concurso de proyectos documentales Historias Conectadas y ejerció periodismo durante 20 años en la revista Novedades Educativas y publicó más de 400 artículos en medios nacionales e internacionales. Así que, dicho todo esto, habiendo hecho estas presentaciones, estamos muy felices de que este diálogo sobre
Cortázar se pueda dar en el marco de Inspiradas. Así que yo voy a cerrar la boca a partir de ahora y los voy a dejar dialogar a Juan y a Cintia en este último encuentro de cierre de Inspiradas. Así que ojalá lo disfruten mucho. Y quiero decir, digo, esta foto de Sara Facio es parte del mito Cortázar, ¿no? Entonces, también para ponerlo en relación con el documental galardonado y premiado, y que en realidad es, creo yo, ese tipo de premios también es a toda una obra y a toda una trayectoria, pero que digo, también más allá de Sara Facio, Silvia. Yo no voy a entrar en cuestiones Lomo con salsa. Sí, listo, biográfico. mi amor. Eso no es lomo con salsa de camarones. Tengo que reactivar el audio, me lo avisa. Digo, no voy a entrar en las cuestiones bibliográficas, voy a ir rápidamente por el trayecto literario de Cortázar, porque ustedes lo conocen, pero quiero decir, ustedes sabrán que podríamos decir que la piedra de toque de la obra de Cortázar es justamente haber abonado el género fantástico, que es en los años 40, 50, casi endémico en la literatura argentina, ¿no? Nosotros hemos cultivado el género fantástico con una figura como Borges y como Cortázar, y podríamos sumar a Silvina Ocampo, si quieren, como pocos, como en pocos, digo, en pocas literaturas. Y también es una marca. Por supuesto que lo que vamos a ver es que el fantástico de Cortázar no tiene nada que ver, o por lo menos no roza el fantástico de Borges, sino que arma su propio modo de abordar la literatura fantástica, ¿no? Piensen que el primer acercamiento de Cortázar a la literatura es, como casi todos los escritores de su generación, la poesía, que después va a abandonar en términos de publicación y va a aparecer en un volumen póstumo, que es Salvo el Crepúsculo. Pero su primer acercamiento a los veintipico de años es un libro que además firma con un seudónimo, que es Julio Denis, ¿no? Luego, por supuesto, un cuento que es una piedra fundamental en su obra, que es Casa Tomada, que va a ser publicado en una revista que se llama Anales de Buenos Aires y que va a tener de alguna manera el visto bueno, pero no, digo, no la legitimación, porque eso es de otro orden de Borges, que lo van a incluir, digo, la primera publicación de ese cuento, que es un cuento emblemático, digo, es una puerta de entrada, no solo por lo que tematiza, sino cómo aparecen ahí las capas medias que no aparecían en la literatura en general, ¿no? Y menos en la literatura fantástica. Y es, digo, una puerta de entrada a toda su obra, no solo a ese libro maravilloso que es Bestiario, que va a ser su primer libro de cuentos, su primer libro de cuentos publicado, eh, sino que Casa Tomada va a ser incluido en este librito. La edición es un poco trucha porque es fea la tapa. Digo, la antología de la literatura fantástica, ustedes saben que es un libro, una antología insuperable. Digo, hasta el día de hoy no se ha superado este material. Antologado por Borges, Bioy Casares y Silvino Ocampo. Este es un libro del año 40. En el año 40 todavía Casa Tomada no estaba escrito. 25 años después, cuando se reedita, se le suman otras expresiones del fantástico y ahí aparece Casa Tomada. ¿Mm? Claro, digo, el vínculo de Cortázar y Borges es un poco esquivo, porque además él en los años, a principios de los años 50, ya se instala en París y sus viajes y sus vínculos, digo, quedan en otro orden, digamos. La revista Sur los aúna, pero no establecen un vínculo amistoso como Borges tenía quizás con otros círculos. Yo podría ser un poco más malo y decir que Borges no tenía cerca gente que le pudiera hacer sombra, ¿no? Digo, porque es un poco su estrategia siempre, ¿no? Valorar a aquellos que o están muy lejos, ¿no? Tipo Macedonio Fernández, pero no, entre los pares siempre tenía un poco de recelo, sabiéndose igual él como el escritor que era. Digo, bueno, en el año 51 viaja a París, ustedes saben, como traductor de la UNESCO, y ahí aparece Bestiario, que es ese libro tan importante para nuestra historia literaria. Yo muestro los libritos que tengo en mi biblioteca, que algunos he perdido en mudanza, son muchos años. Es un escritor que yo leo desde la adolescencia. Digo, y toda esta sucesión
A partir de los años 50, él publica lo que son para mí, sus libros más importantes de cuentos, que son Bestiario, Final del Juego, Las Armas Secretas, y ahí está el material del que después vamos a hablar con Cintia, que es la base de las películas de Antin, ¿no? Digamos, las versiones de algunos de estos cuentos que están en estos libros. Luego vendrá Los Premios, que es su primera novela, Historias de Cronopios y de Famas, este compendio precioso de historias disparatadas. Y acá él entra en un ¡Qué terreno que edición, tiene, Juan! ¡Qué linda! ¿viste? No, esto es un regalo de una vecina que yo tenía en Necochea cuando estaba en la secundaria, que me regaló antes de irme a estudiar letras. Necochea, para quienes no saben, es una ciudad balnearia al sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sí, hermosa. Esto es en el año 62. Y los 60 son, por supuesto, el gran despegue de Cortázar. Porque además aparece ahí una novela disruptiva, de ruptura, en un momento también de explosión de la literatura latinoamericana en Europa, digamos, sobre todo en Europa, que es Rayuela, ¿no? Esa experimentación, ese juego que podríamos decir que aparece en Rayuela, donde también da lugar a sus otras lecturas. París. Yo digo esto un poco salvajemente, pero digo, nosotros tenemos una vanguardia histórica que va casi en paralelo a las experiencias europeas, en los años 20, y luego tenemos una especie de tardo vanguardia, ¿no? Que son los años 60, que además es un umbral estético y político. Y Cortázar encuentra en París algo de eso, de esa especie de vanguardia juvenil que lo lleva a poder explotar sus lecturas del surrealismo, de la patafísica, ¿no? Y entonces Rayuela no solo es podríamos decir, ese volumen experimental, donde propone otro tipo, digo, donde de alguna manera apura al lector con otra propuesta, es decir, bueno, esto se puede leer de esta manera. Yo debo confesar que he fracasado en mi lectura, en el panel que él propone. Me gustan las historias lineales. Soy un poco un viejo joven, o no tan joven, pero digo, mi lectura de Rayuela en la adolescencia me encantaban las historias que planteaban, ¿no? Digamos, en esos tres núcleos, y además de las reflexiones que se disparan en Rayuela. Pero digo, es interesante, digo, cómo Cortázar encarna al novelista de vanguardia, al novelista rupturista, que igualmente, por supuesto que la historia de la literatura tiene que vincular, de la literatura argentina, tiene que vincular a Rayuela con Adán Buenos Aires, ¿no? De Marechal. Marechal es otro que experimenta a partir de, por supuesto, del Dante, de la reescritura de la Divina Comedia, pero propone algo en la novela argentina que no se había dado hasta ese momento. Yo digo tardo vanguardista, pero también tiene que ver con el comienzo o cómo Cortázar empieza a configurar su propio mito. Yo hablé de la foto de Sara Facio como una foto mítica, y creo que él, si hay algo que todo escritor construye, es su propio mito. El escritor que no construye mito posiblemente sea un problema, pero cada escritor construye su mito, y él supo construir ese mito que tiene que ver también con la opción política, ¿no? Ustedes saben que Cortázar no se va exiliado, se va, podríamos decir, desterrado, pero por propia voluntad. Si bien es un antiperonista, se va por propia voluntad. Le pasa a otros escritores también. Pero ese destierro o ese autoexilio político también lo encuentra él luego con otras opciones políticas, que van a ser la Revolución Cubana, fines de los 50, ¿no? Y ahí tienen a todo ese arco de escritores en el boom latinoamericano que van a adherir a la Revolución Cubana: García Márquez, Vargas Llosa. Miren los nombres, miren lo que la política ha hecho. Las vueltas que Vargas da la vida, Llosa, dijo. Vargas Llosa, no me voy a meter en ese terreno, pero Carlos Fuentes, bueno, Alejo Carpentier, podemos nombrar a varios escritores que constituyen, además de ese momento político bisagra en nuestra historia cultural, en nuestra historia política latinoamericana, también una bisagra frente a
la historia cultural, que es eso que se llama el boom de la literatura, que fue un recurso inventado el boom es un nombre inventado por el mismo mercado, ¿no? Que es justamente estos escritores que se abren al mercado europeo, ¿m? Al lector español sobre todo, ¿no? Pero más allá de eso, que podría ser casi como una especie de excusa comercial, también hay que pensar que algunas de esas obras son una marca, un pilar en la novela, en el cambio en la novela latinoamericana. Cortázar va a ser un fenómeno de ventas antes que el boom, antes que el boom, y además un fenómeno inédito en la literatura argentina que solo tiene tres nombres en los 60 que producen ese Borges, ¿no? Cortázar y Puig. Puig, con boquitas pintadas, acá está Patricia Marguero por ahí, que no me va a dejar mentir, con boquitas pintadas del año 69, Puig, segunda novela, se convierte eso, en un bestseller, ¿no? Y en un escritor profesional, puede vivir de su literatura. Y eso es un hecho inédito. Pero Cortázar también es un fenómeno de ventas a partir de esto, digamos, ¿no? Como de la... eh, dije, bueno, el fenómeno de ventas dentro del boom con Rayuela. Creo que eso lo menciona Piglia, ¿no? Digo, la experimentación, el surrealismo, la patafísica, la Dan Buenos Aires construyen esa novela y además es el pie para... La década del 60 es una década absolutamente fructífera para él. Publica casi a razón de un libro cada año o cada 2 años y luego, entrados los 70 y en los vaivenes políticos de Latinoamérica, él adhiere, ¿no? A varias experiencias revolucionarias en Latinoamérica, como Nicaragua, por ejemplo, y también su lugar frente a los presos políticos en la Argentina, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos una dictadura entre el 76 y el 83 que hace que la obra de Cortázar no circule, ¿no? Que los libros sean inconseguibles y sin embargo, ya sea por ediciones españolas o ediciones uruguayas, Cortázar sigue produciendo y eh, sigue editando. Yo voy a ser absolutamente sincero porque esta es mi experiencia de lectura. Yo creo que Cortázar, en esta idea de que está cristalizada en Rayuela, en proponerle al lector otra manera de acceder a ese texto, de circular por una novela, bueno, esta está más gastada todavía, pero es una edición de Alianza. Ah, bueno. Ah, es una edición de Alianza un poquito, está muy hecha bolsa, pero bueno, digo, esa experimentación, que a su vez él después lo va a ejecutar en otros libros, o 62 Modelo para Armar, La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un libro de misceláneas, ensayos, digo, abre ahí el juego a otro modo de acceder a la lectura. Creo que lo que yo más subrayo de Cortázar en mi experiencia es justamente que él genera una máquina lectora, pero desde sus cuentos. Digo, aquel que atraviesa, es muy probable que un lector argentino medio llegue a Cortázar en la adolescencia, o por un programa escolar, o por un amigo lector que dice, lee esto. Y a mí me parece que ese es el efecto más hermoso que tiene la literatura, que haya un escritor y un escritor de esta estatura, ¿no? No estoy hablando de un escritor que escribe para adolescentes, todo lo contrario. Pero hay un universo ahí propuesto a partir del fantástico, que es una puerta de acceso, digo, cuando uno entra por Cortázar, puede seguir. Y posiblemente pueda llegar a Borges y seguir, ¿no? Pero me parece que, digo, cuando hablo del fantástico en Cortázar tengo que hablar de todas esas variables que aparecen en sus cuentos, en el núcleo de los primeros libros que nombré y también en los últimos, ¿no? Queremos tanto a Glenda, de Soras, ¿no? Yo creo que ahí él está un poco más cansado, debo decirlo, porque se repite por supuesto, digamos, como de Borges podría decir exactamente lo mismo, digo, repite un recurso que ya es muy conocido, pero igualmente hay en algunos cuentos un brillo que sigue siendo único. Pero digo, el fantástico en Cortázar, y lo vamos a ver después cuando hablemos también del cine, aparece por
ya sea por lo innominado, lo que no podemos nombrar, lo que no sabemos qué ocurre, como en Casa Tomada, ¿no? O a través de el desdoblamiento, el doble, los cruces, el puente, lo que está del otro lado, ¿no? Eso es como y a su vez, ese fantástico, ustedes saben que, por supuesto, hay muchas teorías sobre el fantástico, pero sobre todo partimos de la idea de que no hay posibilidad de un fantástico sino desde una estructura de lo real, digamos, ¿no? Digo, que el lector puede identificarse que en su mundo cotidiano algo puede irrumpir y puede cambiar nuestra visión del mundo o nuestro lugar en el mundo. Bueno, eso digo, creo que es también algo que él cultiva, ¿no? Esto que yo les decía, el fantástico de capas, en las capas medias, ¿no? No hay, digo, o son los hermanitos de Casa Tomada, o alguien que toma un colectivo, o hay alguien que está, digo, como, digo, atravesando Buenos Aires, que puede ser París, que puede ser Buenos Aires, que puede ser otro lugar y ser lo mismo, ¿no? Eh, y creo, eso por un lado, me parece esa máquina lectora, eso que activa Cortázar, eh, quien entra en ese mundo y queda atrapado en esos cuentos, va a querer seguir leyendo otros cuentos y va a llegar a Rayuela y va a poder optar por la Rayuela, por ese mapa de esa tabla de propuestas de saltar de un capítulo a otro para armar la otra historia. Y miren que esto que yo decía, lo que está del otro lado, el puente, justamente los capítulos de Rayuela se llaman del lado de acá, del lado de allá, y esos capítulos prescindibles que serían los que no hacen a la historia, ¿no? Eh, si bien Rayuela no apela a lo fantástico, es una novela absolutamente realista, es una historia además de amor, y la creación de un personaje mítico. Si hablamos que el escritor piensa un universo, se piensa como el mito, desde el mito de escritor, el cigarrillo ese es parte de ese mito, también tiene la capacidad de crear un personaje como la maga, hasta una revista cultural hace algunos años tenía ese nombre, porque resuena, ¿no? Resuena como los grandes personajes de la literatura. ¿Mm? Y entonces creo que la maga es eso, es uno de los grandes personajes de la literatura argentina, que por supuesto cada uno tendrá en sus lecturas un personaje o algo que, bueno, la maga es el gran personaje de la literatura argentina. Y además a mí me gusta, y ahí sí también es mi propia experiencia, soy una persona de 55 años, entonces soy un lector de hace muchos años de Rayuela, y fue un disparador de lo que podríamos llamar consumos culturales. Es decir, difícilmente uno pasaba por Rayuela y no iba a escuchar después jazz, o no iba a leer a algún autor surrealista, o no iba a leer a Breton si no lo había leído, y los manifiestos del surrealismo, ¿no? ¿Cómo no escuchar Charlie Parker después de leer no sé, El Perseguidor, o las menciones? Digo, Rayuela es un catálogo de consumos culturales de los años 60, ¿no? Espléndido catálogo, ¿no? Eh, Pienso o en las pinturas que son nombradas o la cantidad de autores. Podríamos hacer listados infinitos en páginas que aparecen justamente esto. Digo, y supongo, digo, quizás a alguien aquí podría dar testimonio de cómo era ser un lector contemporáneo a Rayuela, que no es mi caso, digo, pero son, digo, 20 y pico de años, no, un poquito más. Sí, 25 o 26 años después de editada, digo. Y la experiencia es de un universo muy diferente a lo que yo había leído. Insisto, más allá de la rayuela, más allá de la propuesta, digamos, porque lo que está bueno como propuesta, así como a veces hacemos el chiste con Caro que no somos, que somos caprichosos, y también el Re capricho es decir, caprichoso. bueno, a mí me está proponiendo algo, yo no quiero ir por acá, quiero seguir la historia de la maga, de Oliveira, pero quiero seguirlo paso a paso, capítulo a capítulo, y además eso, digo, como justamente desviar, desviar la propuesta, digamos, ¿no? Eh, yo decía que Cortázar ha caído y voy a ir como cerrando para darle pie a Cintia, ¿eh? Pero quería dejar esta impresión, mi impresión sobre Cortázar, que ha sido denostado y que sigue siendo denostado, creo, justamente también, y esto no lo digo yo, se lo robo a Beatriz Sarlo en un artículo brillante, que es que
justamente Cortázar, por ser un escritor de izquierda, tiene en los años 60 y 70 una adhesión muy fuerte de un lectorado de izquierda. Que cuando ese lectorado, pasados los años, descubre que Borges, que sería en términos políticos un gorila, ¿no? Digo, bueno, es un término muy local, pero quiere decir un antiperonista, un escritor de derecha. Quiere decir, cuando la izquierda descubre a Borges, que lo pueden leer y que no va a haber ningún problema con eso, ningún tipo de tironeo, digo, ahí corren a Cortázar, lo corren a Cortázar del centro. Creo que hay que volver a Cortázar desde ese lugar, digo, sobre todo desde la textura, digo, de la textura en sentido literal, de la construcción de una literatura, de un fantástico, como yo decía, es endémico en la literatura argentina, no se da quizás en el policial, como hoy se habla del terror. No hay nadie que no publique hoy en la Argentina que no publique terror. Y las mujeres publican terror. Digo, bueno, esas son las modas editoriales, pero que prenden porque hay un lectorado seguramente que va a consumir eso. Bueno, en los 40, en los 50, el fantástico era, a través de, por supuesto, de las publicaciones, como la revista Sur, que abonan ese género y lo difunden, ¿no? Quizás una de las frases menos felices que se han escuchado en los últimos años la dijo César Aira. Acá saben que yo soy fanático de Aira. Pero Aira dice en un reportaje chicanero que el, el mejor, perdón, el peor Borges es el mejor Cortázar, ¿no? Eso es una pura maldad. Miren lo que decía, voy a leer un pedacito. Miren lo que decía Aira en una reseña de un libro del 77 que se llama Alguien que anda por ahí. Es un libro flojo, digamos, tiene alguna pieza interesante, pero es un libro más flojo de Cortázar. Pero miren lo que empieza diciendo, ¿no? Cortázar es una historia de cristalizaciones. Es una reseña que aparece, perdón, estoy viendo, en la revista Vigencia, en el año 81. Como les decía, los libros llegan a destiempo, digo, porque no circula Cortázar en los 70, en el 77 en la Argentina. Cortázar es una historia de cristalizaciones. Su estilo, sus procedimientos, sus preferencias temáticas, sus ideas políticas, todo en él fue naciendo con una intransferible perfección a la que sometió siempre su talento de inventor y escritor. Su obra tiene del cristal la óptica precisa y la fragilidad. Ni el cinismo ni el vigor entrarán nunca en juego, excepción hecha del vigor narcisístico que desplegó de una vez por todas en Rayuela, y a partir de entonces, ya incorporado a su prisma, empleó con delicadeza y cierto distanciamiento. Esto le sirve, por supuesto, eso del vigor narcisístico, digo, porque justamente el personaje de protagonista de Rayuela es absolutamente Cortázar, ¿no? Pero digo, ahí hay otra percepción de otro lector también joven, como es Zaira en este momento, que después dice lo otro, que es parte de nuestra moda literaria, ¿no? Cuando uno piensa en el canon literario, uno piensa en quién conduce esas lecturas. Bueno, a veces es la academia, es decir, los estudios las carreras de letras, a veces son los medios, ¿no? Los medios gráficos, una revista, un diario, un suplemento cultural. ¿M? Ahora estamos en un momento mucho más amplio donde no se rige pero por esas opiniones, porque los medios se han diversificado, ¿no? Y entonces me parece que la vuelta a Cortázar tiene que ir a contrapelo de justamente de lo que, por ejemplo, la academia dice. Eh, Leo esto y paso a Cintia, claramente porque me interesa lo que dice Beatriz Sarlo sobre es un apartado que se llama Una teoría de la lectura. Y dice, Rayuela inicia a sus lectores en una teoría de la lectura. Y por ese mismo gesto los divide entre quienes son capaces de practicar la lectura que puede conducir hacia los centros y quienes solo siguen las peripecias narrativas. La elección de uno u otro itinerario era, para los lectores de 1963, decisiva. Hoy puede decirse que Rayuela quizá no permita otra lectura que la salteada. Al releer Rayuela se me presentan claramente tres formas de la invención: el trabajo con la cita, la producción de distintos lugares desde donde se enuncia y la producción de perfiles de lector y órdenes de lectura. Voy a saltarlo. Eh,
digo, me parece, digo, no voy a entrar en el detalle, pero digo, cómo opera justamente digo, el lugar del lector en la literatura de Cortázar. Y ahora sí, para pasar, voy a decir una cosa amorosa que dice García Márquez sobre Cortázar. Los ídolos infunden respeto, admiración, cariño y, por supuesto, grandes envidias. Cortázar inspiraba todos esos sentimientos como muy pocos escritores, pero inspiraba además otro menos frecuente, la devoción. Fue, tal vez sin proponérselo, el argentino que se hizo querer de todo el mundo. Sin embargo, me atrevo a pensar que si los muertos se mueren, Cortázar debe estarse muriendo otra vez de vergüenza por la consternación mundial que ha causado su muerte. Nadie le temía más que él, ni en la vida real, ni en los libros, a los honores póstumos y a los fastos funerarios. Más aún, siempre pensé que la muerte misma le parecía indecente. En alguna parte de la vuelta al día en 80 mundos, un grupo de amigos no puede soportar la risa ante la evidencia de que un amigo común ha incurrido en la ridiculez de morirse. Por eso, porque lo conocí y lo quise tanto, me resisto a participar en los lamentos y elegías por Julio Cortázar. Prefiero seguir pensando en él como sin duda él lo quería, con el júbilo inmenso de que haya existido, con la alegría entrañable de haberlo conocido y la gratitud de que nos haya dejado para el mundo una obra tal vez inconclusa, pero tan bella e indestructible como su recuerdo. Precioso, ¿no? Por supuesto lo escribe en el año Precioso. 84. ¿Mm? Sí, es una columna un poco más extensa, pero me parecía atinada para compartir con ustedes hoy. Y ahora, Cintia, Y un poco tirando de este hilo de Cortázar y de estos nuevos mundos y nuevas lecturas y estas aperturas que va haciendo. Y es verdad, Juan, esto que decías es imposible, incluso cuando hacía los posteos del evento, no pensar en el jazz, o sea, en la claro. cabeza reverberando y no poder pensar en el cine, ¿no? En el cine. Y ahí Ujú. sí es donde uno tira de la cuerda para invitar a Cintia a que un poco conversemos de esta amistad entrañable entre Antín y Cortázar, pero la amistad entrañable entre el cine y la literatura. Así que bienvenida, Cintia. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por permitirnos compartir el documental, el cual disfrutamos muchísimo. Hermoso, Bueno, hermoso. muchas gracias. Para mí es una alegría muy grande. Estoy un poco como apabullada porque veo varias páginas, ¿no? de la computadora llena de gente y Pero pensá que estamos los tres, ¿eh? No te dejes impresionar. virtualmente es hermoso, apabullante y bueno, y muy emocionante ¿Mm? también. Hay dos personas que quiero saludar especialmente, Marcelo Donato, tenemos una muy amiga en común y que me pareció lindísimo encontrarlo por acá, y a Debbie, que habló de Sudestada, de la Biblioteca Sudestada, ¿puede ser? Sí, bueno, yo vivo muy cerca y mi suegro fue uno que apoyó mucho la biblioteca sudestada, Enrique Streicher, y además toda esa zona de esa biblioteca es un polo cultural fabuloso, que tiene un restaurante en la esquina que se llama Tiempos Modernos y tiene una de los, eh, de los rental son los lugares en donde nosotros alquilamos los equipos, ¿no? Para filmar, más importantes del país, que se llama Alasur, y la gente de Alasur, bueno, es la que me ha ayudado mucho a que yo pueda hacer los documentales. Así que, bueno, saludo
Te a interrumpo un Leo. minutito más, Cintia, porque para no cortarte después con los agradecimientos, y que yo tengo que hacer un agradecimiento muy especial a Vanessa Bernstein, que aparte de ser nuestra curadora de cine en Inspiradas, fue la que nos trajo de la mano el documental de Cortázar acá a Toronto. Así que gracias, Vane, nuevamente por hacernos descubrir nuevas miradas. Bueno, ahí iba también, ¿no? Que en la idea de conexiones, que acá me encuentro con una persona que habla de pocas cuadras cerca de casa y con gente tan importante para mi hacer documental, bueno, el agradecimiento inmenso a Vanessa, que llevó el documental a Toronto, pero que además establecimos una amistad muy hermosa, y que bueno, y que se mantiene a la distancia también, ¿no? Y que bueno, que de alguna manera propició este espacio. Así que, y un agradecimiento especial, por supuesto, a Caro, un honor compartir este espacio con Juan. Juan, fue extraordinaria tu introducción. Espero, bueno, poder aportar algunas cuestiones más que den luz a algunos aspectos, ¿no? Bueno, que traté de expresar a través del documental, que a mí me resonaron como muy importantes como aportes a la cultura, ¿no? Quiero contar que mientras Juan hablaba, yo iba escribiendo una cantidad de cuestiones, porque el asunto es así. Manuel Antín, quien partió este año, hace muy poquito tiempo, en septiembre, con 98 jóvenes y valientes años, porque hay que ser valiente para vivir 98 años, y como los vivió él, yendo a la Universidad del Cine, que fundó y creó, y fue rector, de camisa y corbata todos los días hasta poquito tiempo antes de partir, eh, quien además me recomendó, a través de una carta para mi próxima película, me envió una carta de recomendación para mi próxima película 2 semanas antes de partir. Bueno, también estuvo muy vinculado en un ambiente cultural a Sara Facio, que es la protagonista de mi segundo largometraje documental independiente, y que también partió este año con 92 jóvenes y valientes años, ¿no? Se nos fueron, por lo menos en mi sentir, dos personalidades importantísimas de nuestra cultura, importantísimas, y además dos seres extraordinariamente generosos y extraordinariamente modernos, ¿no? Desde todo punto de vista, y modernos en el sentido más académico, si se quiere, más cultural, pero también modernos en el sentido coloquial, gente que miraba para el futuro, gente que pensaba en las nuevas generaciones, gente que estaba conectadísima con todo lo actual y que confiaba, ¿no? A contrapelo de lo que sucede hoy, ¿no? Confiaba en el hacer de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes, y en el hacer, en las posibilidades y en el sentir de los jóvenes. De alguna manera están entrelazados los dos, porque yo les cuento cómo nace el proyecto nace, yo soy egresada de la Universidad del Cine, hice una maestría en cine documental, con una beca que me otorgó Manuel Antín, cuando fui a agradecerle la beca al final de mi cursada, porque al principio le agradecí por mail, me daba mucho miedo porque me podía ir mal. Entonces esperé hasta terminar la cursada, que por suerte me fue bien, para verlo y agradecerle. Y ese día, que estuvimos hablando como 2 horas, me dio un libro de cartas, cartas de cine, que compilaba las cartas que Cortázar le había enviado a él cuando él decidió hacer las 3 películas basadas en 4 cuentos de Cortázar. Y además me dio sus películas. Yo estuve
bueno, empecé a leerlo y encontré un tesoro ahí y él además me dijo, esta es su casa, vamos a apoyar el proyecto que usted realice, ¿no? Nos tratamos de usted. Bueno, y yo me animé después de un año de vacilar, porque me daba mucho miedo, soy bastante temerosa, me daba miedo, pero y al mismo tiempo soy muy audaz, esas cosas que tenemos los seres humanos de ser contradictorios también, ¿no? Al año le propuse hacer el documental y enseguida me dijo, sí, cuando usted disponga, comenzamos, o sea, al toque me respondió. Y así comencé a hacer el documental. Lo que yo encontré en esas cartas fue eh, una humanidad que salía que brotaba de las palabras, de un vínculo a la distancia de tanta profundidad y tanto cariño y tanto enojo y tanto, tanta emoción, tanto pensamiento, que dije, acá hay una película. Y esta película no se conoce. Cuando decido hacer la película, ¿qué me trae Manuel? La voz de Cortázar en una fonocarta, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo las cartas de Cortázar, tengo a Manuel, tengo la voz de Cortázar y me falta la imagen. Y enseguida en quién pensé, en Sara Facio. Pensé en esa foto que Juan mostró, pero es la foto que yo no utilicé en la película, porque yo tenía la disposición de una cantidad de otras fotos que Sara maravillosamente había tomado de Cortázar, en donde no estaba ese Cortázar mítico, digamos. Y a mí me interesaba el Cortázar no mítico, sino humano, ¿no? Así que enseguida la llamé a Sara, le conté el proyecto, le pregunté por esas fotos y me dijo, por supuesto, estamos en el mismo barco, y me cedió las fotos de Julio Cortázar. Con esto quiero decir algo más que recién me acabo de dar cuenta en toda esta maravillosa eh, conversación, charla y exposición de alguna manera que hizo Juan, y es que Antín hizo las tres películas basadas en cuentos de Cortázar en 1962, Intimidad de los Par, La cifra impar, basada en Carta de Mamá. Sí. Circe en 1964, basada en el cuento Circe. E Intimidad de los Parques, basada en dos cuentos, en Continuidad de los Parques y El ídolo de las Cícladas, en 1965. Y la foto de Julio Cortázar es en 1967. Ahí nomás, ¿no? Y me parece que esa contemporaneidad es impresionante, pero no solo la contemporaneidad, sino que Sara se vincula con Cortázar de esa manera tan maravillosa, cuando Antín ya estaba distanciándose de Cortázar de alguna manera, porque la última película, sí, claro, la última película, Intimidad de los Parques, ustedes habrán visto por las cartas, de alguna manera generó un enojo entre ellos bastante importante. Entonces, esos últimos años y principios de Sara en su vínculo con Cortázar me parecen hermosamente curiosos, ¿no? Y la verdad recién ahora me doy cuenta que es esta continuidad también, no de los parques, pero sí de las relaciones, incluso de las películas, porque después de Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas, vino Sara Facio a haber estado ahí. Quería decir algo más. Leí Cortázar en mi adolescencia, en plena dictadura militar, y yo sentí que si en ese momento tan oscuro, que si alguien podía escribir con tanta libertad, es que se podía pensar con libertad. Y es algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Que un adolescente pueda internamente, ¿no? En la profundidad de su pensamiento, darse cuenta de algo así. Entonces, bueno, Cortázar para mí fue importantísimo, porque me abrió
con su escritura generosa, porque cuando alguien escribe, cuando alguien realiza una obra, de alguna manera la comparte con otros, es un acto de generosidad también, ¿no? Bueno, generosamente me brindó, además de su maravillosa literatura, esta posibilidad de casi niña, de sentir esa necesidad de tener alguna ventana abierta en un mundo muy, muy oscuro, ¿no? Por lo menos de pensamiento y de creación. Así que desde ese lugar yo le agradezco a Sara por su gesto, a Cortázar por su gesto, digamos, anónimo, y a Manuel Antín, por supuesto, por su gesto también al haber aceptado que yo hiciera esta película, ¿no? Así que bueno, en principio eso quería contar, cómo nace la película. Y por otro lado, decir que la película nace primero como una idea de recuperar esas esos tres momentos del cine argentino, de alguna manera nuestra memoria cultural, o sea, la memoria atraviesa toda la película en distintos niveles, ¿no? La memoria histórica, cultural, política, no solo de nuestro país, sino también de América Latina, y al mismo tiempo la memoria de cinematográfica, ¿no? Nuestros comienzos de ese cine disruptivo que trae Manuel, que hace bisagra entre un cine clásico y lo que viene después, que son las vanguardias, es el cine experimental, etcétera. La memoria de Manuel también, que va contando su historia y dialoga de alguna manera con esa fonocarta increíble y con esas cartas, ¿no? Que fueron escritas tantos años antes y sin embargo tienen una vigencia maravillosa a través de los recuerdos, de sus recuerdos. Y bueno, y eso también lo quise traer como una capa más de significación de la película. Manuel para mí es como lo mostré. O sea, yo intenté expresar con la película todo aquello que sentí y pensé en el intercambio, en el conocimiento, en el encuentro con todo aquello que para mí era como un tesoro, ¿no? Y traté de ir desplegándolo de la misma manera, que el espectador pudiera ir como encontrándose con pequeños acontecimientos que son como flashes de la memoria, que son como pinceladas, que son eh, como, como imágenes que surgen y que se van completando en relación a la significación que cada uno le encuentra y al hilo que cada uno le encuentra. Por supuesto que hay un hilo de alguna manera cronológico, pero pueden también ser como Rayuela, o sea, podría haber empezado por la última película y también hubiera tenido sentido, ¿no? En esta búsqueda de recuperar esos tesoros culturales que nos generan pensamiento y emoción. Hago un paréntesis pequeñito. Cuando yo le pregunté a Sara qué era lo que ella ponderaba en una fotografía, ¿no? Porque ella sabía que ella había hecho un concurso con la Fundación Mariana Walsh de fotografía y que ella era una de las juradas y había visto muchas fotografías. Y yo le dije, ¿cómo decidís cuál es la que te parece que tiene más valor? Y cuando te transmite pensamiento y emoción, me dijo. Si no, es todo lo mismo, me dice. Y creo que son dos elementos que están permanentemente vigentes tanto en la obra de Sara, por supuesto, en la de Cortázar y en la de Manuel Antín, ¿no? Yo pienso en una continuidad entre ellos porque encuentro ligazones. Así que bueno, esos son los primeros momentos de mi trabajo
y son algunas reflexiones. Quiero agregar algo más. La denostación de los otros, ¿no? Es muy curioso, es algo muy curioso. Y yo estoy de acuerdo con García Márquez, que la envidia es un sentimiento humano muy destructivo, Ujú. muy destructivo. Y siento que no merecemos ese sentimiento entre los humanos, porque hay tanto para hacer juntos, ¿no? Parece medio ilusorio lo que digo, pero más en este momento y en momentos de grandes crisis mundiales incluso, ¿no? Generales, el concepto, la envidia es lo que nos divide y nos destruye. Entonces, bueno, viva la literatura de Cortázar, viva el cine de Manuel, viva la fotografía de Sara Facio, porque a ella también la han denostado, a Manuel también lo han denostado, y bueno, y a Cortázar también. Lo que pasa es que han seguido adelante con mucha valentía y mucha convicción. Y eso me parece que es algo importantísimo, ¿no? Yo Pero digo, sí, pensaba en, perdón, Caro, yo pensaba en tu película. Sí. Digo, yo había visto las películas de Antin y he visto otras. Digo, él hace un gran trabajo sobre adaptación de textos de la literatura y claramente digo, es algo que él digo, como realizador tenía muy incorporado, ¿no? La lectura, digo, porque la base de poder llevar adelante desde Hudson hasta Cortázar es ser un gran lector, además de ser un director tan refinado. Pero hay algo de tu película que a mí me interesa particularmente, digo, como que es que encontrás un equilibrio. Digo, es muy probable que la mayoría de las personas que estén acá no hayan visto el cine de Antin o hayan visto alguna película, o depende de la edad, ¿no? Circe quizás sea la que más se reprodujo, porque además son películas que cristalizan el rostro de Graciela Borges o la actuación no sé, de Walter Vidarte, ¿no? Son como emblemas de nuestra historia cultural, ¿no? Y vos lográs un equilibrio entre las dos figuras. Digo, no va una en detrimento de la otra y ni siquiera está una por encima de la otra, ¿no? Que la gran discusión entre la literatura y el cine es, bueno, cuando uno lee un libro, el libro siempre es mejor que la película. Eso es un error conceptual porque es un error de lectura, ¿no? El cine es un lenguaje, la literatura es otro lenguaje. Digo, y vos en el documental lográs un equilibrio entre ambos y a mí eso me parece, no sé, bueno, digo, supongo que es algo que vos habrás pensado. Eh, Digo, cómo pudiste trabajar eso? Ese doble estándar de estas dos figuras. Eh, no, yo los puse en un plano a Manuel y a Cortázar, ¿no? Sí, sí, sí. Los puse en un plano en otro plano de las capas de la película, y es en el plano humano y amistoso. Entonces yo lo primero que vi ahí es una amistad, como nos sucede a todos los seres humanos a veces, y es que, y en este caso a dos seres extraordinariamente apasionados, ¿no? ¿Mm? Extraordinariamente apasionados y orgullosos de su hacer. Eh, bueno, primero, de alguna manera encandilarse mutuamente, y tanto que Cortázar quería ser cineasta y Manuel quería ser escritor, ¿no? O sea, se admiraban Claro. mutuamente. Un Cortázar que encontró en la película, en La cifra impar, el secreto de su propio inconsciente al escribir un cuento, ¿no? Eso me parece fabuloso. Claro, en la imagen pudo encontrar aquello que no podía explicar, no se podía explicar profundamente, digamos, porque el inconsciente, ¿cómo se explica, no? Ujú. Entonces, bueno, pibe, me hiciste entender mi cuento, le dijo. Y estaba fascinado porque Manuel lo había interpretado, había podido interpretar su literatura. Y ahí es un lugar también que tomé, que si es, una cosa es, digamos, la adaptación, cuando respetas el contenido, y otra cosa es la transposición.
cuando en realidad es una nueva versión, en otro lenguaje, como es el cinematográfico, Ujú. de un lenguaje literario. Y bueno, hasta ese momento andaba todo tan bien que decidieron juntos hacer Circe. Y se llevaron tan bien al principio haciendo Circe, que siguieron y que decidieron hacer el guión juntos, y que en el medio uno le pierde el libro al otro, o sea, y se genera una cantidad de cuestiones, ¿no? Importantísimas, de una intensidad tal, y ahora vuelvo a la pregunta, ¿no? Pero quería agregar esto. La fonocarta para mí entra en juego en la vida de Cortázar cuando su propia herramienta, su propio recurso de expresión, que es la literatura, ya no le alcanza, porque la emoción lo desborda. Esa es mi interpretación. Entonces agarra el micrófono y se pone a grabar una Sí. carta para decirle todo lo que le quiere decir, que es una carta además larguísima. Por supuesto que yo hice una síntesis de esa ¿Cuánto fonocarta. eran? ¿Cuánto duraban esas cintas? Es una sola, ¿eh? Ah, Ah, es bueno, una por ahí sola. es muy Ah, sí, probable que sí. sean varias. Bueno, Manuel me pero lo vos dio, trabajaste con una. Ajá. la verdad es que no sé, pero durará más de 30 minutos, seguro. Y no son 30 minutos en la película solo de voz. No, O no, sea, claro, no, no. Bueno, para mí es genial digo, cómo vas hilando justamente en ese recorte, que a su vez parece que fueran otras conversaciones, y también con claro, las citas cinematográficas, porque elegís claro. zonas que no son quizás las que siempre se reproducen de las películas. Eso está buenísimo. Vos tenés que Digo, ver Pero es bueno, que que ahí, quiero, sí, perdona, Caro, una perdón. cosita. Quiero mostrar ahí que Cortázar le decía cosas a Manuel y Manuel le hacía caso. Hacía exactamente lo que... Y es que Cortázar se lo dijo con tanto ímpetu además, ¿no? Imagínate, mandarle una carta grabada con la voz, cuando todo venía, digamos, de un intercambio epistolar, que cada tanto llegaba la carta, a veces se perdía, 15 días de una ciudad a la otra, ¿no? Y de repente le llega una fonocarta, me imagino ese momento, ¿no? Y bueno, la historia de los dos, por lo menos como yo la miré, la vi, la entendí, me llegó, era una historia pareja. Entonces no es más uno, sino que era una No, historia. No podés decir quién tendría más o menos protagonismo. Es la historia entre los dos. Y eso es lo que a mí además me interesó tanto y me emocionó y me motivó para hacer la película, ¿no? a mí, está bien, Perdón, Carlos. no, justo iba a decir un poco esto del respeto de la opinión del otro, ¿no? O sea, mira, y tener en cuenta y en función de lo que dijo, poder accionar. Eso durante todo el documental decía que fantástico, ¿no? O sea, que, que sin envidia en esto del que hablaba, sin ese encono pueda tomar del otro lo que dice con generosidad, pero con esa pasión la tomo del mismo modo como la dieron. Eso me pareció por un lado. Y por otro lado pensaba cuando en esto de la fonocarta, digo que preparando un poco la charla esta, volví a ver, hay una mesa redonda que se hace muchos años con Juan José Saer, Julio Cortázar, Roa Bastos y un director de cine. Y en un momento hablan justamente de qué loco sería que podamos ver una película, que esto ahora no se puede, poner pausa, pensar un poquito, volver atrás y después, y Cortázar diciendo eso como algo posible a futuro, ¿no? Esto de pensar en, en lo moderno. Y de repente, claro. la fonocarta decir, bueno, dejamos en el celular un audio que va con la pasión suficiente Tal como cual. para que entiendan cuál es nuestra emoción en este momento, ¿no? Digo, pensaba en esta cosa con diferentes herramientas en adelantarse a determinados tiempos de comunicación y de transmisión de emociones. Sí, creo que por cómo miraban el mundo también y la Ujú. conexión con el Total, mundo, Sí, con el mundo propio, ¿no? Porque para escribir también hay una conexión muy profunda, ¿no? Con el mundo claro. propio, para el arte en general.
efectivamente. Y bueno, eran justamente dos personas muy vinculadas a la cultura y a la política, interesadas por el mundo, ¿no? Por las realidades. Entonces, digamos, solo avisorar futuros posibles, que quizás no estaban del todo al alcance técnico, pero sí en la imaginación humana, creo que eso también puede facilitar a pensar que, bueno, hoy tenemos tanto la posibilidad de justamente rebobinar las películas, parar, bueno, evitarlas, hacer algo nuevo de todo eso, fácilmente, digo, porque sí, bueno, cortar digamos, el fílmico también era posible antes, pero bueno, ahora es mucho más accesible. Y bueno, quizás es una forma técnica diferente de una concepción, digamos, de pensamiento, ¿no? Pienso eso. Y ellos, dos personas muy, muy conectadas en ese sentido. Pero quiero agregar algo más, Caro. Eh, Hasta un punto se ponen generosos. Y se Claro, sí. al final se va todo como al no, Bueno, pero porque fue lindo mientras duró. Eso es lo importante. sí, fue lindo lo otro también, porque fue lindo, ¿sabes? Bueno, es lo que yo siento. ¿Por qué fue lindo? Porque cada uno defendía con mucho orgullo y mucho amor su obra y su creación. Entonces ninguno daba el brazo a torcer. De hecho, Cortázar le dice, va a ser una película de M.A. Inspirada levemente en la literatura de J.C., pero no va a existir colaboración entre nosotros. ¿Y eso por qué? Porque Manuel, en esos años latinoamericanistas, decidió traer las Cícladas a Machu Picchu. Y a Cortázar desde París le parecía un disparate total. Estaba, le estaba cambiando su cuento, ¿no? Entonces eso me parece que fue muy interesante también, esas chispas que Mm, empezaron a aparecer en sí, las cartas de Cortázar y que Manuel las lee y se ríe. Y dice, yo no le hice, qué enojado estaba el hombre, dice Manuel, yo no hice caso en nada. Y yo pensaba, una parte, no, bueno, a partir de cierto momento no le hizo caso, antes sí le hacía caso. Bueno, en ese momento ya no le hizo caso. Y pasaron varias cosas ahí. Una cosa yo creo es que por eso lo menciono también, es que hay un distanciamiento ideológico político entre los dos, ¿no? Cuando Cortázar abraza la causa revolucionaria de Cuba, y Manuel y su mujer, Ponchi Morpurgo, lo miran como un idealista revolucionario joven, ¿no? Como un adolescente, y tampoco ya aprecian la literatura de él, cuando la literatura de Cortázar empieza a tener un sentido más bien político, ¿no? Que puramente literario. Entonces, en ese momento yo creo que ese abismo que se va abriendo entre los dos, en términos creativos, en términos de comprensión y de entendimiento mutuo, en términos de querer seguir haciendo películas juntos, por ejemplo, y que se va disipando, también ocurre en otro terreno. Pero siguieron siendo amigos y siguieron queriéndose como amigos. Y a mí eso me parece hermoso, ¿no? De hecho, cuando Cortázar le envía la última carta a Manuel, para mí era muy emocionante, ¿no? Que Manuel además la descuelga. Esa carta, para Manuel no era necesario que él no le escribiera más, ¿no? Julio Cortázar. Igual a él no le iba a pasar nada. Pero Julio Cortázar desde afuera, desde el exterior, sabía que podía pasarle algo y muy grave a su amigo. Porque decidir algo así es de un amor, de un amor, digo, en el sentido amistoso, ¿no? ujú, Humano, de un respeto y el cariño que le tenían, y una responsabilidad hacia el otro inmensa. Porque claro que le podía haber pasado algo a Manuel si recibía una carta de Julio Cortázar en ese momento.
¿no? Que Claro. ahí es verdad que estaba exiliado porque ya no podía volver, digamos, ya no lo dejaban volver. Entonces, si bien no se fue exiliado, fue más bien desterrado, ya en ese momento ya no podía volver, como dice Ponchi Morpurgo, y era verdad. Bueno, ese cuidado de Cortázar hacia Manuel a mí me conmovió muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque fue una forma también de, a pesar, bueno, de nuestras diferencias, lo que sea, bueno, sos mi amigo y sos un ser humano, yo no te voy a perjudicar y no te voy a poner en riesgo, ¿no? Y eso me parece que también es muy hermoso y también traté de transmitirlo en la película, Ujú. ¿no? Y creo que también el hecho de que Manuel tuviera la carta en un cuadrito Oficina. en su estudio, en su Sí. oficina, que era donde más estaba, digamos, durante el día, en la Universidad del Cine, también da cuenta de eso, ¿no? Que es su amigo para toda la vida, para siempre, y eso me parece muy hermoso. O sea, en términos humanos de amistad, me parece muy hermoso. Quiero hacer un paréntesis con una cosita más en este sentido, con esta pregunta. Me voy un poquito, pero me voy a Sara Facio. Y a las prohibiciones. Y es muy curioso que Cortázar se fue desterrado, pero a Sara y a Alicia D'Amico, Amigo. la exposición sobre el libro Buenos Aires, Buenos Aires, se la prohibieron el día mismo de la inauguración porque se sabía que los textos los había escrito Julio Cortázar. Y Julio Cortázar, desde la Casa Argentina en París, había hablado mal de la dictadura de Onganía. Entonces, ¿no? Es como que hay como constantes en este círculo cultural que son muy interesantes, me parece a mí, ¿no? Ujú. Que retratan una época y los vínculos entre grandes figuras de la cultura argentina y también latinoamericana, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte, bueno, acá el chat está medio que arde por un montón de intervenciones que están haciendo. Ya hay invitaciones para que vayas a Sudestada a pasar el documental. Bueno, hay un montón de cosas. Y también, bueno, Silvia Rodríguez decía un poco esto de las reparaciones de esta última carta de Julio a Antín, que sospecho que, como dijimos la vez pasada cuando charlábamos nosotros tres, la que te mandó Antín a vos también la tendrás que poner en un cuadrito y tenerla en tu oficina. Eh, y nos quedan algunos minutitos por si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna intervención. Pero a mí me pareció cuando pensábamos esta charla sobre Cortázar, em, cómo poder empezar a ver otros aspectos de todas las aristas que tiene Cortázar, ¿no? Y cuando mencionábamos la música y el cine y esto, y son capas y se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo. Y buscando la biblioteca, que mi biblioteca acá no es tan grande como la de Argentina, de repente encontré que no sé ni en qué época de mi vida había comprado este libro que se llama Papeles Inesperados, que son un montón de papeles que seguramente el día que yo me muera van a encontrar en mi casa, un montón de papeles escritos dando vueltas, y son eh, de un universo tan inconmensurable. Y cuando veía el documental pensaba en las visiones de tanto de Antín como de, de Julio Cortázar, en esta cosa de la visión de mundo sobre su obra, sobre la creación, sobre qué significa una creación dentro de este mundo, ¿no? Después Aurora Bernardes dio una sola entrevista en toda su vida, que es súper interesante también, como ella, como traductora, ella en su vida con Julio, el papel que cumplen, y la esposa de Antín, qué papel cumplen también en esta formación de universos, en esta formación de universos, que me resultaba interesante. Y se hace inconmensurable, se hace realmente muy... volver a Cortázar para mí fue un muy lindo ejercicio. Y debo confesar que aparte lo leí en la secundaria, pero lo seguí leyendo mucho tiempo después.
Y si realmente son los que inspiran a nuevas lecturas, estos escritores, estos cineastas son más que bienvenidos y no importa quién denoste o quién deje de denostar. Aguante Julio, exactamente, sí, por supuesto, aguante Julio. Estoy mientras leo el chat, mientras hablo, eh, y realmente es así. Si alguien, tenemos unos minutos, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, aquí están Juan y Cintia para contestarle. ¿Están todos tímidos hoy? ¿Qué pasó? No, 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 muy rápido, muy rápido. Yo quiero agradecerle a Cintia la fabulosa película que nos permitió ver. Ayer a la noche con mi celular acostado en la cama, mientras mi compañera dormía al lado, yo miraba la película, me la devoré, me encantó, me pareció fantástica, buenísima. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Fernando, me encantó la reseña que hiciste de Cortázar, buenísimo. Eso de que Gracias. Cortázar entra en la adolescencia y me hiciste así, me metiste en el túnel del tiempo y ¡yuc! Me mandaste a segundo año de la escuela secundaria cuando la profe de castellano dijo, Profesor de vamos a leer castellano. un cuentista. Y yo leí Casa Tomada y me caí de culis. Claro. Gracias, gracias. Yo creo que, digo, más allá de las vueltas que dan a los escritores, digo, los amores y los odios, y, digo, y como Cortázar podemos hacer una lista muy grande. Yo creo que si esa es la función que le queda a Cortázar en la historia literaria, no es menor, ¿no? Para los poetas podría ser Pizarnik también, ¿no? Digo, son como esas llaves, pero esas llaves, como les decía, como de entrada a la gran literatura. Si ese es el lugar que le queda reservado, es un gran lugar, porque digo, yo fui profesor de secundaria durante muchos años y pude comprobarlo en eso, en estudiantes, también el efecto que produce leer un cuento de Cortázar, ¿no? Así que si es ese, igual está no es ese igual, ¿no? Ya sabemos que no, pero digo, si fuera ese, no es nada menor en nuestra historia literaria. A mí me pasa que gracias a la lectura de Rayuela fue que, bueno, ahora estoy estudiando licenciatura en Artes de la Escritura en la UNA y realmente el puntapié fue la lectura de Rayuela. A mí me Rayuela, encantó. mira. Ujú. Y ese fue el puntapié, sí. Capaz no soy nada, nada nuevo, no me salgo del molde, pero sí, para mí fue Rayuela esa lectura lo que motivó a querer escribir, digamos. Eso. Uno cree, digo, cuando hay un escritor que habilita que, digo, yo puedo hacer eso, digo, porque la escritura es muy democrática, digamos, solo con aprender a leer y escribir uno ya puede, digo, es eso, digo, yo creo en eso además. Entonces digo, si es ese, está buenísimo, digo, sentir que uno puede hacer eso. Totalmente, Puedes totalmente. agarrar otro camino, digamos, Agustín es un poeta Agus, enorme, pero total. digo, ese es el camino, está bueno, está Sí, bueno. Agus y después Cintia, sí. Sí, Hola, bueno, muchas gracias hola. a todos. Yo quería decir, solo me animo a hablar de un libro que escribí porque Caro dijo al principio que yo había escrito literatura, pero quería infantil y juvenil. Quería decir que gracias a Cortázar, ustedes están hablando mucho de la secundaria, pero bueno, yo escribí un libro que se llama Boris y el ajolote albino y metí dentro del libro... que es de 10 años para arriba, metí el cuento Axolotl de Cortázar. Qué Y lindo. la explosión que hace en chicos de sexto grado, séptimo grado, es maravilloso. Entonces, lo que quería decir también es que al principio, porque yo soy una cosita así al lado de Cortázar, entonces era como que yo me sentía fuerte en, en poder poner a Cortázar, que soy una fanática, pero cuando ustedes hablaban recién de que tenían siempre una forma distinta de mirar, eh, empiezo el libro con una cosa que a mí me marcó para siempre, que dice que los ojos de los axolotls me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Y yo creo que Cortázar tiene eso, otra manera de mirar, tiene algo que es apasionante, que es el tema del juego de palabras y el lenguaje. Y entonces a mí, muchas maestras cuando he hecho las visitas de autor, me decían, lo teníamos pensado para la secundaria, pero ahora que lo trajiste vamos a leer a Xolotl. Y eso me ha gustado
todo un montón. Me parece que tiene esa picardía que es también para chicos más chicos. La primaria también. Yo quería agregar por si hay maestros por ahí, pero el axolotl. Ah, y aparte algo anecdótico. Si no conocen lo que es el axolotl, búsquenlo. Lo que es apasionante para los chicos que se parece mucho a un Pokémon y a otro dibujito. Entonces, eso, cuando uno puede relacionar a una gran figura de la literatura con algo que tiene que ver con ahora, con la vida de cada uno de los chicos, es increíble y eso quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Agus. Sí, Cintia, estabas con... Y quería decir dos cositas. Una es que quería traer una cita muy cortita para que sigan por ahí desarrollándola, ¿no? Porque ahora no hay tiempo. Respecto a la transposición que hace Manuel con sus películas de lo fantástico en el cine, solo decir que voy a citar algo de Emilio Bernini en un librito hermoso que se llama Julio Cortázar, Conceptos para armar un fantástico para el cine, que comparte con Miguel Vitagliano. Él dice que Antín busca en la puesta en escena cinematográfica misma aquello que constituye lo fantástico en el cuento. Y el análogo cinematográfico de lo fantástico en la literatura para Manuel es el falso raccord. ¿Y qué es el falso raccord en el cine? Es la alteración de la continuidad espacio-temporal de los planos, que era propio del cine clásico, ¿no? Y de alguna manera demuestra la falsedad de todo raccord, de esa prolijidad en la continuidad del cine que era del cine clásico, del cine hollywoodense. Entonces, el falso raccord hace coexistir temporalidades, que es lo que ven en las películas de Manuel, y que les aconsejo que las vayan a ver, que es lo que pasa mucho cuando la gente ve Cortázar y Antín Cartas Iluminadas, que quieren ir a ver las películas de Manuel, están en YouTube, o quieren ir a leer o releer a Cortázar, y eso es hermoso. Entonces, el falso raccord hace coexistir temporalidades y espacios heterogéneos de distintas capas del pasado, y sitúa esa vacilación de lo fantástico en Cortázar, en la literatura, más en la imagen y no en la palabra. Digo esto porque me parece que es algo que está digamos, en el diálogo entre la literatura de Cortázar y en lo que trae de nuevo Manuel Antín al cine argentino, ¿no? De alguna manera. Y una cosita más es que bueno, que Manuel termina, digamos, esas tres películas y después ya empieza a virar hacia otro tipo de cine, ¿no? Y durante ese estadio, ¿no? En el vínculo con Cortázar, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, así, o sea, así como Manuel continúa con otro tipo de películas y después asume un rol político, porque Manuel fue el primer director del Instituto de Cine después de la dictadura, o sea, en democracia con Alfonsín, y además abolió la censura en el cine, que lo cuenta en la película, ¿no? Él deja el cine y Cortázar empieza a alejarse de la literatura también. Eso es muy interesante como paralelismos entre los dos, ¿no? Eh, y finalmente, decir desde mi punto de vista, por las cartas, por todas las cartas que Cortázar le empieza a enviar a Manuel, contándole que yo no las puse no las incluí en la película porque ya era otra película, ¿no? Pero le empieza a contar todos los cuentos que empieza a escribir para que Manuel los filme, o sea, porque se vuelve como de un apasionamiento total con el cine de Manuel y con la idea, antes de hacer Circe o mientras hacían Circe, ¿no? Con la idea de que Manuel le podía filmar todo aquello que él iba escribiendo. Y Manuel me dijo, yo no le hice caso. Claro, no sé si estuvo bien finalmente, pero Manuel quería hacer lo que él quería hacer. Entonces, tengo una hipótesis, pero no es solo mía, sino que hay investigadores que coinciden de alguna manera que ese encuentro con Manuel Antín y con el cine y con la posibilidad de escribir cine
a Cortázar le genera todo un impulso para escribir literatura que después se transforme en películas, ¿no? Y quizás de alguna manera influyó ese periodo en la literatura posterior de Cortázar, posterior a esas tres películas que hizo a esas tres películas que Manuel estaba realizando en ese momento. Es una idea y una hipótesis, pero también la comparten algunos investigadores, yo no soy investigadora, pero bueno, vale la pena, a mí me parece indagar, ¿no? En eso. Totalmente. Cintia, preciosa, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá, por la generosidad de compartir el documental. Realmente teníamos esto pendiente de Cortázar y queríamos darle una vuelta diferente a esto. Y nada de esto es imposible, imposible sería sin la mano amorosa de mi querido Juan, que la verdad, como siempre decimos, aparte de no ser nada democráticos, de ser arbitrarios, de hablar solo de los escritores que nos guste, de todo esto que decimos siempre, nos divertimos mucho. Y en esta diversión y estas andanzas que siempre tratamos de traerles propuestas nuevas, vamos a arrancar el año que viene con nuestro primer encuentro de literatura, donde vamos a charlar sobre nuestra querida Aurora Venturini. En tiempos tan complejos como este, nunca más apropiado el encuentro sobre Aurora Venturini, y toda, de nuevo, lo hemos dicho en otros encuentros, toda nuestra solidaridad con Gabriela Cabezón Cámara, con Dolores Reyes, con Aurorita, y con todas las que están siendo en este momento amenazadas y vapuleadas, todas las escritoras de nuestra querida Argentina. En- Así que vamos a comenzar el año también leyendo mucho. Esperamos que tengan unas preciosas fiestas. Gracias por acompañarnos en todo este año. Realmente la hemos pasado muy bien. Esperamos que ustedes sigan disfrutando de lo que proponemos humildemente, de estas búsquedas para que este mundo cruel sea un poquitito más lindo, tenga un poco más de olor a poesía, y nos deje vivir un poquito más en paz. Y para el año que viene tendremos más cine, más literatura, más artes visuales, por supuesto, Club del Libro, y esperamos tenerlos a todos y a cada uno nuevamente acá. Gracias a todos de corazón. No soy de manguear mucho, pero vamos a mandar una pequeña encuesta, porque necesitamos saber la opinión de ustedes sobre los encuentros para poder seguir eh, ganando donantes para nuestra causa. Entonces les pedimos por favor que contesten la encuesta porque parece que las estadísticas funcionan y les importa a la gente. Entonces, a nosotros como nos interesan los libros y el cine, vamos por otro canal, pero les pedimos por favor que la llenen. Gracias de todo corazón a todos y a cada una. Que tengan unas muy felices fiestas, que brindemos por un mundo lleno de paz, y sobre todo amorosidad. Así, mimémonos un poco, bajemos un cambio, leamos poesía, y muy felices fiestas, muy buen comienzo de 2025 para todos y cada uno. Gracias, Rodrigo. Vamos a ir así, exactamente, Rodrigo. Vamos a ir así con muchos corazones. Gracias, gracias de todo corazón, desde todo el equipo de Inspiradas por acompañarnos todo este año. Realmente es una emoción muy, muy grande. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Buen año. Gracias, gracias, Caro, una Gracias, genia. Gracias gracias, a Caro, y todos. a todos. Muchas gracias. Buen año para todos. Buen año para todos. Sí. Buen año. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias.